Bien, buenos días a todos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Espero que hoy día tengamos una maravillosa jornada de esta charla que estamos dando aquí en la Iglesia El Conquistador de Nueva Constitución. Le damos las gracias también a nuestro hermano Eduardo Saldías, quien será quien nos dará, digamos, toda esta charla que hoy día tiene que ver con los temas, los temas sociales que tiene la nueva Constitución o el borrador de nueva Constitución, y espero que sea de absoluta bendición para todos. Vamos a partir orando en esta mañana. Necesitamos que el Señor nos conduzca, necesitamos que el Señor ponga de su Espíritu Santo en todos nosotros para que podamos primero aprender de lo que el hermano Eduardo nos va a enseñar hoy día, nos va a poder introducir en el tema. Y por supuesto que también ponga en nuestra vida un espíritu de sabiduría, un espíritu de poder, de tener esta necesidad de poder seguir aprendiendo y de poder ir a votar informado el 4 de septiembre. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor. Señor y buen Padre amado, bendito Dios, gracias, Padre. Muchas gracias por este día, primero que todo. Gracias por la salvación que tú fuiste a darnos, Señor, en ese madero de la cruz. Nadie quería ir, Señor. Ni siquiera estaba destinado para los romanos, porque solamente era para delincuentes. Y tú quisiste tomar ese lugar por, por mí y por todos mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, porque ese sacrificio tan grande que tú hiciste, Señor, hoy día, Señor, más que nunca se hace patente, Señor, en todos los hermanos que necesitamos que tú puedas llegar a ellos, Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, nos bendigas en esta hora, Señor. Tú seas conduciendo, Señor, este programa. Seas tú conduciendo, Señor, esta charla que nuestro hermano Eduardo nos está dando, Señor. Bendícelo a él, a su familia, Señor. Bendice su profesión, Señor, así como también la iglesia en la cual ella participa, Señor. Bendice a mis hermanos que se están conectando, a nuestros pastores, nuestras pastoras, Señor. Ayuda, Señor, a la Iglesia El Conquistador, Señor, y también a la agrupación de la Florida, Padre. Ayúdanos por misericordia en esta hora y sea usted conduciendo, usted, Señor, dirigiendo y usted, Padre Santo, permitiendo que nosotros podamos aprender, Señor, y poder votar informados, Señor, el próximo 4 de septiembre. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toda la gloria y la honra es para nuestro Dios. Vamos a partir, tal como indicamos la última vez, por las preguntas, las dos preguntas que quedaron pendientes. Aquí las tengo, hermano Eduardo, así que vamos a partir con eso. Amén. Bien. Eh, la primera pregunta que quedó pendiente era de nuestro hermano Cristian Sandoval. Y él decía, la PNC o la propuesta de nueva constitución menciona el concepto de objeción de conciencia. Esa es la consulta, una de las preguntas que había quedado en la charla pasada. Ya. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por generar este espacio para poder ayudar un poco en la información y no desinformación de este proceso tan relevante para todos. Así que muchas gracias por incluirme en este trabajo. Y en relación a la primera pregunta, que me parece que algo tocamos en la charla anterior, siendo bien objetivos de la lectura del texto, no existe un pronunciamiento sobre objeción de conciencia. Usted puede hacer el ejercicio descargando el documento desde su computador y al poner en el buscador del PDF, usted pone objeción de conciencia, no existe una mención a eso. Eso como en primer término. ¿Ya? Por lo tanto, uno puede decir no está regulado y por lo tanto no es constitucional ni es un derecho. Eso por un lado. Lo otro es que, sin perjuicio de esto, está regulada la libertad de conciencia, ¿ya? Lo vemos a propósito también de la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia propiamente tal. Y en ese sentido, algunos han sostenido de que es cómo se regula la objeción de conciencia, porque yo al tener libertad de conciencia de las cosas que puedo pensar o no, en el mismo ser interno yo puedo tener opiniones distintas sobre diversos temas. En algunas cosas me va a parecer bien, en otras mal. En el tema de, por ejemplo, en el caso particular de un médico, en el ámbito de la salud, si lo ligamos directamente a lo que es el aborto propiamente tal, la interrupción voluntaria del embarazo, en su conciencia eso puede no estar bien y por lo tanto
tener un resguardo, decir que no le parece y que por tanto no lo va a hacer. Y ahí estaría haciendo uso a su libertad de conciencia, que es lo que vamos a entender como objeción de conciencia. Pero lo cierto es que uno podría, ya, pero para recapitular un poco, no está la objeción de conciencia en la Constitución, pero tenemos la libertad de conciencia, entonces, ¿qué resguarda? Yo tengo mis dudas, la verdad, porque a la larga, si uno se pone a leer el borrador de Constitución, las disposiciones no apelan mucho, o sea, no se refieren a eso, y cuando uno lo liga a los derechos sexuales y reproductivos, la finalidad es otra, casi que poder resguardar derechos, en este caso mayoritariamente de la mujer, en cuanto al aborto, a una maternidad voluntaria, a su autonomía del cuerpo, de decidir voluntariamente si quiere o no estar embarazada. Entonces, eso como otra idea importante. Y por último, que la propuesta manda a que la ley regule todos estos derechos. O sea, eventualmente cuando se revise la ley, ¿cierto? Y se hagan los ajustes legales, ¿cierto? Se tenga que eventualmente tratar esta materia de la objeción de conciencia. Ya lo decía el otro día, en la ley 21.030 señala, ¿cierto? La objeción de conciencia. ¿Ya? Vamos a ver cuando se apruebe esta constitución, si es que se aprueba, si eso amerita algún cambio propiamente tal. Eso como primera respuesta, hermano. Bien. La siguiente consulta tiene relación a... deme un segundo, acá está. Dice, bueno, nuestra hermana D'Angela Medrano indicó, dice, se agradece la presentación, quisiera consultar al referirse a maternidad voluntaria, ¿se podría pensar que tampoco existe una protección para los niños nacidos, ya que no hay regulación en este tema? Ya. Bueno, yo estuve investigando un poco sobre este tema, porque cuando se hace mención a la maternidad voluntaria, eh, algunos han considerado era el puntapié inicial para dar paso a otros derechos, como es, por ejemplo, el aborto. Entonces, claro, al existir una maternidad voluntaria, no existe nadie más que la propia persona quien es la que va a determinar si quiere continuar o no con su embarazo. Entonces, y con su maternidad propiamente tal. Entonces, claro, no sería el Estado el que le tendría que negar la posibilidad de que si ella considera que no quiere seguir esa maternidad, ¿cierto? Se la niegue. O sea, no, el Estado tiene que, al contrario, es la idea de que le proteja ese derecho a decidir voluntariamente. Entonces, eso como primera idea de la maternidad voluntaria, apunta como a eso, que la mujer pueda decidir si quiere o no eh, continuar, ¿cierto?, con su maternidad. En relación a la protección de los niños nacidos, la verdad que bajo la interpretación, digamos, de esta propuesta, una vez nacido ya tiene todos los derechos que tiene una persona y por lo tanto y de hecho la propuesta constitucional establece como derechos de las niñas, niños y adolescentes, Defensoría de la Niñez, etcétera. Hay tratados internacionales que resguardan y protegen la vida de los niños en ese sentido. Y por lo tanto, claro, o sea, ya siendo nacido, aplica todos los derechos que tiene como persona. Si el tema central está en la vida del que está por nacer, es decir, cuando todavía está dentro del vientre de la madre un bebé, ¿cierto? Que no está regulado en la Constitución y que, claro, como ya lo vimos en la sesión anterior, todo apunta a que ese derecho, no hay una protección en esa instancia de los 9 meses. ¿Ya? Es como priorizando el derecho de la mujer, la decisión de su cuerpo, forma voluntaria, etc. Eso como idea, mi hermano. Bien, excelente, gracias, hermano Eduardo. Bueno, tal vez es importante destacar, hoy día estamos todos conectados por Zoom, y todas las preguntas que se realicen se van a responder al final de la sesión. Estas preguntas van a ser exclusivamente por el chat. Si usted mueve el cursor de su pantalla o toca su pantalla, hay una opción que dice chat en la parte de abajo y ahí uno escribe respectivamente la pregunta para que todo sea ordenado y lo podamos conducir como corresponde. Bien. Bueno, sin más preámbulo, le damos entonces pase a nuestro hermano Eduardo para que pueda desarrollar la sesión del día de hoy. Que el Señor lo bendiga y lo pueda conducir también. Bendiciones. Gracias, mi hermano Javier. Ya lo había dicho, muchas gracias por esta instancia. Voy a proyectar
la pantalla. Traje también hoy día una presentación. ¿Me confirma, mi hermano, si se ve la diapositiva? Sí, se ve Se bien. ve. Ya, ya, perfecto. Ya. Ya. Entonces, bueno, para el día de hoy, nuevamente hacemos mención al título de qué dice la propuesta constitucional, los temas sociales en la propuesta de nueva constitución. Para los que no estuvieron la jornada anterior, recapitulando un poco temas informativos, el voto en esta ocasión para el día 4 de septiembre es obligatorio. Estamos por ley, ¿cierto?, constitucionalmente obligados a ir a votar en esta ocasión. ¿Qué pasa si no voy a votar? Hay sanciones, multas básicamente, hay algunas excusas que se pueden dar como enfermedad o una distancia superior a 200 kilómetros. En caso de estar en el exterior, ¿cierto? La asistencia es voluntaria. Deben revisar en la página del cervel.cl donde usted tiene que ir a votar porque se actualizaron. De hecho, a mí ayer me llegó un correo informándome cuál era mi nuevo lugar de votación, que yo lo había pedido cambiar, pero al final es el mismo. Entonces, bueno, confirmar, de repente uno dice, no va a cambiar, y puede ser que cambie. Desde el jueves 1 de septiembre ya se termina a la medianoche, ¿cierto? Cuando ya empieza el día 2 de septiembre, termina la propaganda electoral, no se pueden hacer manifestaciones a favor o rechazo. Y por último, el 4 de septiembre es el día de la votación, que me parece que es desde las 8:30 de la mañana o las 8 hasta las 6. Lo voy a confirmar en todo caso, pero típico que uno va después de las 10 a votar de repente para evitarse ser vocal de mesa, pero para que lo sepan. Nuevamente esta imagen alusiva de lo que tenemos, Constitución Política de la República, y por otro lado la nueva borrador de nueva Constitución, estableciéndose un índice en la cual se establecen principios, derechos, se habla del naturaleza y medio ambiente, el buen gobierno, etc. Hoy día nos vamos a centrar, si pudiéramos denominarlo de alguna forma, en el capítulo 2, los derechos fundamentales y las garantías, ya que es un apartado importante. Yo diría de unos 60 artículos, 40, 50 artículos, de los cuales se regulan temas sociales. Igual vamos a ver que en los otros capítulos hay menciones sobre todo algunos aspectos en particular, lo vamos a ver, por ejemplo, los pueblos originarios, etc. Ya. Entonces, ya entrando en tierra derecha, ahí acompaño unas imágenes alusivas a lo que algunos se recordarán a lo del 18 de octubre en adelante. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque los temas sociales y los derechos sociales se han entendido, ustedes las noticias, etcétera, se ha entendido como el corazón de una propuesta de nueva constitución. Ya podemos hablar de cómo el funcionamiento, del buen gobierno, de cuáles son las facultades, etcétera, de las distintas instituciones, que son como distintas partes del cuerpo, pero los derechos sociales vienen a ser como el corazón, ya de lo que el Estado debe procurar resguardar en favor de todas las personas. Entonces, claro, algunos sostenían antes del 18 de octubre, ¿cierto? O más bien lo que ocurrió desde el 18 de octubre en adelante, es que lo que hubo eh, fue una explosión de las demandas sociales, ¿ya? Como denominándolo en un buen sentido, ¿ya? Y por otro lado, se ha entendido también que esto más que nada fue una revuelta social, ¿ya? O sea, esto no fue más que por grupos organizados de sectores ideologizados, ¿cierto? Que propendieron a destruir el país, queriendo ya establecer una refundación, ¿cierto? De Chile, de lo que entendemos por Chile, ¿cierto? Estando principalmente contrariado desde 1973 en adelante, con la dictadura, etcétera. Entonces, ahí hay todos unos cuestionamientos, por un lado, y por otro, ¿cierto?, que se consideraría que las demandas sociales al no ser reconocidas ya no dieron más, y por lo tanto explotó. ¿Como qué demandas sociales? La AFP, la salud, la educación, justicia social, ya estaban todos aburridos de las clásicas, los robos de cuello y corbata, por decirlo de alguna forma. Entonces, desde ahí en adelante como que explotó todo, ¿ya? Como, insisto, para algunos, desde el punto de vista de que esto ya es algo bueno, y para otros, desde el punto de vista de que esto no fue más que desmanes y una revuelta social. Eso surgió que casi un mes después, o sí, un mes después, se tuviera que realizar un acuerdo nacional de los políticos, propiamente tal, para propender a una nueva constitución. Porque pareciera ser que todas estas demandas sociales, ¿cierto?, tenían que ser canalizadas de una forma. ¿Cómo? A través de la constitución.
¿Por qué? Porque estableciendo unas reglas del juego distintas, se podría regular de mejor forma estos derechos sociales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde un sector siempre han considerado que la Constitución, ¿cierto?, vigente pone trabas, pone muchas trabas, entonces cuando se quería regular una cosa, no, la Constitución no lo permitía porque era inconstitucional. Se quería regular otra cosa, lo mismo. Entonces no se podía avanzar con la velocidad que se quisiera o simplemente no se regulaba. Por otro lado, ¿cierto? También uno entiende que la Constitución actual resguarda y la finalidad es que tenga como barrera, ¿cierto? Para no estar cambiándose todo el tiempo, sino que se mantenga bajo una misma línea en lo posible, entendiendo que esa sería como la forma correcta para el desarrollo, el crecimiento, de la forma en que se aseguran los derechos sociales. Entonces, y hay un tema que al existir controversia y además cierta como carga emocional de cómo surgió la constitución vigente, etcétera, todo indicaba de que era necesaria una nueva constitución para que pudiéramos obtener paz social, etcétera, etcétera, estar más unidos y que a raíz de eso se propusieran cambios sociales necesarios. Ahí, cierto, hago mención a algunas imágenes importantes de lo que ocurrió, muchas marchas, sobre todo en Plaza Italia, etc. Después ya esto claramente para muchos se transformó en desorden, en desprotección, en zonas de sacrificio. Algunos les recordarán, ¿cierto?, de que hace unos días la fuente alemana, la clásica que está ahí en el corazón, ahí en Plaza Italia, al lado de Plaza Italia, que es un lugar donde venden comida, ¿cierto? Sándwich, fue como estaba en un área de sacrificio y se vio totalmente destrozada, ¿cierto? Vandalizada, etcétera, exigiendo hoy día demandando al Estado, ¿cierto? Por responsabilidad del Estado, y demandando 1.200 millones de pesos, ¿cierto? Porque su negocio se vio gravemente afectado y el Estado estuvo totalmente ausente. Y entonces ahí uno va viendo que han ocurrido muchas cosas. De hecho, en medio de la marcha se alegó de la vulneración de derechos humanos, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, para que tengamos como un contexto de que estas serían como lo que la gran mayoría de las personas estaba reclamando, ¿cierto? De mejor salud, mejor educación, no más FP, no más ISAPRE, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Y esto sería canalizado por medio de una constitución. ¿Ya? Eso como ideas preliminares de por qué surge esto. Entonces, hoy día vamos a hablar de los derechos sociales. Ya, ahí, por ejemplo, lo que vamos a ver en este proyecto de o propuesta de nueva constitución es que se incluyen, o sea, se mantienen los derechos que hoy día ya están consagrados en la constitución vigente y se incluyen hartos más. Hay evolución, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, derecho de agua, ¿cierto? Y medio ambiente, derecho de pueblo originario, derecho de los niños, de las personas en situación de discapacidad, derecho de las personas mayores, ¿cierto? Como la tercera edad, denominémoslo. ¿Y quién sería el encargado de velar por estos derechos? De acuerdo a la propuesta de nueva constitución, es derechamente el Estado de Chile el que debe procurar resguardar estos derechos. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Se le entrega como el deber al Estado, en el fondo, de tener que regular y garantizar estos derechos. Bueno, porque de acuerdo a lo que podrían entender como la actual Constitución, si bien no se dice precisamente, se habla de la subsidiariedad del Estado. O sea, el Estado solamente va a aparecer en aquellas materias, ¿cierto?, en las cuales los privados no aparezcan. Es decir, la entrega como a las instituciones privadas, ¿cierto? Eh, el deber, ¿cierto? Más que el deber, pero que a través de ellos se van solucionando los distintos derechos que podemos entender como sociales. Y en los casos en que los privados no se preocupan de determinada materia, ¿cierto? Es entonces donde el Estado tiene que actuar. Ya no dices en la Constitución actual que es un Estado subsidiario, pero hoy día no existe ningún lugar a dudas, ¿cierto? Y esto es como ya y quien lo niegue, en verdad, sería infundado, porque la verdad es que el Estado, ¿cierto?, es subsidiario, ¿cierto? Se desprende de varias normas
y así ha sido establecido por diversos sectores políticos, a nivel también de abogados, ¿cierto? En el ámbito constitucional, de que es una realidad. ¿Qué es bueno o malo? Bueno, ya eso depende de cada uno. Si usted quiere considerarlo bueno, porque ha funcionado bien el sistema así, está en todo su derecho, y para otro ha sido malo, ¿cierto? Y estarán en todo su derecho también para poder eh, establecerlo. Sí, entonces, ¿cuál es pensemos, y aquí viene el tema de las personas que tienen mejor condición socioeconómica versus las que tienen una más mala condición socioeconómica, porque al final una persona, podríamos establecer como primera idea, que es más adinerada, podría adquirir una salud privada, ¿por qué? Porque va a tener los medios para pagarla, no va a tener que estar en una lista de espera, ¿cierto? Se va a poder comprar una casa porque ante los ojos de instituciones bancarias va a tener la capacidad económica, ¿cierto?, para poder adquirir una casa y que le den un crédito, por ejemplo, o los medios para comprarla. Al tener mejor educación, por ejemplo, mejores oportunidades, obviamente que quizás va a poder llegar a la universidad, va a poder seguir estudiando, entonces va a tener opción a mejores trabajos, ¿ya? Pero ¿qué pasa con las personas entonces que no nacieron, ¿cierto? No tienen estas oportunidades, ¿cierto? Entonces ahí es donde el Estado debiera, y es lo que se propone, yo solamente no es que esto sea una idea mía, sino que es lo que se propone como idea central, es que el Estado de Chile garantice un piso mínimo, condiciones mínimas, ¿cierto? Para que ese tipo de cosas las personas que son de más bajos recursos también puedan acceder. Y en el fondo que todas las personas tengan las mismas oportunidades, garantía, dignidad, etcétera. Entonces, vamos a ver aquí que el artículo 1 de la propuesta de nueva constitución tiene una relevancia sumamente importante porque desde el punto de vista de quienes la redactaron, porque derechamente se señala, Chile es un Estado social y democrático de derecho. Ya vamos a ver un poquito más adelante lo siguiente, pero haciendo mención ya que se define que el Estado es un Estado social y democrático de derecho. O sea, y, ¿cierto? Al final dice, se constituye como una república solidaria. Entonces, entra en juego un nuevo concepto de definición del Estado. Ya no se entiende como el Estado subsidiario, sino que es un Estado social, ¿cierto? Un Estado que propende a la solidaridad, ¿cierto? Como sistema. Y esto son ideas que no es que a Chile se le ocurrió hablar de solidaridad o de Estado social, estas son ideas que vienen, ¿cierto?, de otros países más modernos, como ideas en las que mezclan la participación de privados y de el Estado para poder obtener una mejor protección, como un estado de bienestar. ¿Ya? Entonces, si uno lo ve como a nivel de ciencias políticas, ¿cierto? Como los países siempre tienen una definición como Estado. Algunos países, ¿cierto? Cuando hemos entrado a las etapas de los totalitarismos, ideologizados, etcétera, se ha hablado de que es, por ejemplo, en el caso de la URSS, ¿cierto? Que era el Estado el que tenía que mantener el gobierno central, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un estatismo puro. Por otro lado, se puede considerar como los estados más neoliberales, en los cuales solamente el Estado se reduce, ¿cierto? Y le da espacio a todo lo privado para que se desarrolle. Y luego surgen, ¿cierto?, posturas en la cual tratan de unir, ¿cierto?, estas dos posturas en términos muy sencillos, es decir, que tiene que haber participación del Estado en fuerte, ¿cierto?, en algunos derechos, ¿cierto?, instituciones, etcétera, y también darle espacio a los privados para que haya inversión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, Chile hoy día se pretendería definir como un Estado social, democrático, de derecho. Como bien dije, entonces es un sistema que pretende generar, a través de políticas del Estado, un mayor bienestar social en las personas. Entonces, como para que quede clara la idea, es el Estado el que va a tener un rol activo en facilitar nuevas y mejores condiciones para el desarrollo individual y social. El Estado tiene ese deber de garantizar, y por eso siempre vamos a ver más adelante que se habla de que el Estado debe garantizar, el Estado debe resguardar, debe propender, etcétera, etcétera. Bien, y luego, ¿cierto? Ustedes van a ver ahí que habla de que el Estado es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. ¿Ya? Entonces, esto tiene una relevancia porque lo vamos a ver también más adelante, que es la idea, ¿cierto?, de los pueblos, en relación a los pueblos originarios, ¿ya?
La plurinacionalidad, ¿cierto? Que es un concepto que a muchos le ha generado sospechas, un segundito, le ha generado sospechas, es un concepto que es cierto, es cuestionable desde un sector y es valorable para otro sector. Lo cierto, como dato objetivo, la plurinacionalidad, en el artículo 1 aparece señalado de que el Estado es plurinacional, pero no hay una definición en la propuesta de nueva constitución. No hay una definición que permita entender qué es lo que se va a entender por plurinacionalidad. Es decir, se va a tener que dotar de contenido, ¿cierto? Por los tribunales, ¿cierto? Tribunal Constitucional, pensemos, bajo el nombre que va a recibir, lo vamos a ver en la siguiente sesión. Pero como decía, no está definido la plurinacionalidad en la propuesta de nueva constitución. Sin embargo, yo me he dedicado a ver algunas charlas, ¿cierto?, de que se ha tratado estos temas, y la verdad es que este concepto de plurinacionalidad sí se trató en un documento anterior para efectos de hacer como las consultas indígenas. O sea, cuando venía toda esa etapa de hacer consultas indígenas, qué sé yo, de qué, en qué cosas debían otorgársele quizás derechos, participación, etcétera, sí hubo una definición de este concepto, que no quedó en la Constitución claramente, pero que aquí se hacía mención. Lo voy a citar, dice, reconocimiento de la existencia de los pueblos y naciones indígenas preexistentes al Estado. O sea, la plurinacionalidad es el reconocimiento de la existencia de los pueblos y naciones indígenas que son preexistentes al Estado para lograr la igual participación en la distribución del poder, con pleno respeto de su libre determinación y demás derechos colectivos, vínculo con la tierra y sus territorios, instituciones, formas de organización, según los estándares de la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y demás instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos. Ya, entonces es un poco larga la definición, pero ese concepto se usó. Hay un documento, ¿cierto?, que cuando se hicieron las consultas indígenas se entendía esto por plurinacionalidad. En el fondo, lo que hace es que, como para repetir la idea, se reconoce a pueblos que estarían incluso asentados, ¿cierto?, en el territorio chileno con anterioridad a la conformación del Estado propiamente tal. Nosotros como Estado-República tenemos 200 años aproximadamente, ¿cierto? Un poquito más. Y anterior a eso no es que no hubiera nadie aquí, sino que ustedes, ya esto es como historia, ¿cierto? De cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Se pillaron con diversos pueblos indígenas, entonces, claro, habría como un derecho ancestral y habría, hoy día lo que se pretendería es como un reconocimiento de que esos pueblos son incluso anteriores a los pueblos, a la constitución del Estado. Y por lo tanto, se les debiera garantizar que tienen que participar en el poder de este Estado con pleno respeto a su libre determinación como pueblo originario, ¿cierto? Y que se les respetan sus derechos colectivos, sus tierras, se les reconozcan el tema de las tierras, etcétera. Y esto está fijado de acuerdo a estándares internacionales. Hacen mención a la Declaración de las Naciones Unidas. Hay convenios, ¿cierto? El 169 que se refiere a los derechos indígenas. Entonces, como que esto viene, ¿cierto?, de internacionalmente a un reconocimiento. Aquí yo me quiero detener, la verdad es que se ha generado dudas sobre esto, y la verdad es que la plurinacionalidad como principio, algunos han sostenido de que no era necesario establecer de que el Estado fuera plurinacional para garantizar los derechos de los pueblos originarios, partiendo de la base de que es cierto, para un sector amplio, de que los pueblos originarios se les debe efectuar un reconocimiento, se les deben otorgar derechos, ¿cierto? Hoy en día existe una ley indígena que se limita a regular lo que son las tierras, pero hoy día habría casi que, en base a esta propuesta constitucional, una mayor, ¿cierto?, reconocimiento en distintas áreas, ¿cierto? Distintos derechos que les corresponderían como pueblos originarios. Pero eso se podría haber hecho, se podría haber establecido, por ejemplo, 1, 2, 3 artículos que dijeran los pueblos originarios tienen sus derechos, ¿cierto? En la parte de participación ciudadana, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la técnica que se utilizó en esta propuesta de nueva constitución es definir al Estado como plurinacional.
es un tema más político que legal. ¿Ya? No es un concepto legal la plurinacionalidad, es un tema más político de que se le quiso dar mucha y gran relevancia y preponderancia en lo que se entiende como Estado chileno. Por eso, algunos otros países lo han entendido básicamente que estos derechos se reconocen a partir de la interculturalidad, no necesariamente hablar de una plurinacionalidad, ¿ya? Y ha surgido bastante disidencia en qué se entiende esto, porque plurinacionalidad, pluri, ¿cierto? De plural, nacionalidad, nacional, ¿cierto? Nación. Entonces, hay pluralidad de naciones, ¿cierto? Que vendrían eh, a componer el país. Es decir, dentro de un país vamos a tener muchas naciones. Y por lo tanto, y vamos a tener muchos países dentro de un mismo país. Entonces, hay que tener cuidado, obviamente, porque es cierto, el Estado chileno es unitario, es indivisible, es único e indivisible, y por lo tanto, no es que van a haber, no sé, si hay 11 pueblos reconocidos, 11 países dentro del mismo país. Pero sí es cierto que aún estando en Chile van a tener derechos, ¿cierto? Y un reconocimiento en diversas áreas, ¿cierto? Que les va a dar una mayor relevancia desde el punto de vista de esta propuesta constitucional. En otros países, por ejemplo, en Ecuador, ¿cierto? Y en Bolivia, ¿cierto? Se ha dado también una relevancia a la plurinacionalidad. Pero hay otros países que también, porque no somos, de hecho, Chile no es un país que el 100 el 90, el 80% de su población sea de originaria pueblo indígena, ¿cierto? Y que todo, ¿cierto? Puede ser que lo tengamos, pero la mayoría somos mestizos. Hay, ¿cierto? Una parte de la población que viene directamente de sus ancestros, de pueblo originario, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en Bolivia, por ejemplo, ¿cierto? En Ecuador, donde existe una mayor cantidad de personas que se declaran como indígenas. Y ahí existe una regulación especial. En otros países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, también existen pueblos originarios, pero el tema que ocurre ahí es que no existe un reconocimiento a la plurinacionalidad, ¿ya? Sino que simplemente se le otorgan derechos en favor de y reconocimiento en sus distintos aspectos. ¿Ya? ¿Cuáles son los derechos actualmente consagrados y cuáles propone la propuesta de la nueva constitución? Voy a tomar un poquito de café. Muchas gracias. Ya. Entonces, ¿cuáles serían los derechos actualmente consagrados y cuáles propone la propuesta de nueva constitución? Bien, la constitución actual em, tiene un catálogo en el artículo 19, lo vimos el otro día, de que habla de la vida, de la igualdad ante la ley, derecho a defensa, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, libertad de culto, sindicalización, y eso en la propuesta de nueva constitución se mantendría. Es decir, existe como una similitud. Pero la verdad ya vimos que hay variaciones, porque, por ejemplo, solamente para tocar algunas diferencias, la vida. ¿Cómo entendemos el derecho a la vida en la actual constitución y en la propuesta de nueva constitución? Son temas que vimos en la sesión anterior y que no voy a entrar en más detalle, pero hay diferencias, ¿cierto? Eh, en salud, en educación, hay una gran diferencia, porque claro, en ambos se mantiene lo lógico, ¿cierto? Pero la regulación es distinta, ¿cierto? En esta propuesta, esos derechos se intentan, y como vamos a ver más adelante, se intentan regular de mejor forma y establecer como un deber del Estado protegerlos. La libertad de enseñanza también lo comentamos en la ocasión anterior. La seguridad social, que también lo vamos a ver hoy día, y que parece un tema sumamente, o sea, relevante, es positivo en algunos aspectos y lo vamos a comentar en todo caso. La propiedad privada, ¿cierto? Que algunos tenían ¿cierto? Temor de que la propiedad privada ya no iba a existir, ¿cierto? Y que por lo tanto ya nadie iba a ser dueño de nada. No es tan así, ¿cierto? Sí, hay que hacer algunas consideraciones quizás al final, pero lo cierto es que se mantiene el derecho a propiedad y en verdad bajo ningún estado, en general, bueno, hablemos no en todos los países, pero en la gran, gran, gran mayoría de los países modernos se protege la propiedad privada.
Ya pensemos en países como que están en Europa, ¿cierto? Que son los más modernos. Pensemos en Estados Unidos, Canadá, ¿cierto? Incluso en Latinoamérica hay muchos países que mantienen este derecho de propiedad. Entonces no es algo que Chile se le ocurrió y que va ahora desaparece el derecho de propiedad. No es así. Hay que hacer sí matices que los vamos a ver en relación a los pueblos originarios. Y a la vez se incluye una serie de nuevos derechos, y usted va a ver que son hartos. Son hartos derechos, por ejemplo, los derechos de agua y saneamiento, ¿cierto? Que tiene una regulación muy distinta, derecho a alimentación, el derecho a la identidad. Hablamos también en la sesión anterior de los derechos sexuales y reproductivos, muerte digna, que nada se trata en la actual constitución, tampoco por ejemplo, la identidad, la educación sexual integral, el ocio, ¿cierto? El derecho a huelga, ¿cierto? Son temas que, bueno, la verdad, todos estos no los vamos a tocar hoy porque es mucha materia y cada uno de estos temas da para hacer una sesión en particular de este tema, ¿ya? Y hablar 1 o 2 horas, porque en verdad es mucha la cantidad de información. Nosotros vamos a hacer solamente un barrido de ciertos tópicos. Entonces, derechos sociales revisaremos hoy. Vamos a tratar de limitarnos a esto, al derecho a la vivienda, al derecho a la educación, a la seguridad social, a la salud, el derecho de los pueblos originarios y luego hacer una mención en particular de otros derechos. Voy a hacer ahí unas citas de artículos para que usted los revise, ¿ya? Entonces, si alguno no diría, ¿de dónde encuentro todas estas cosas? Bueno, en el borrador de propuesta de nueva constitución, usted ingresa, hay muchos sitios web, los canales de difusión, por ejemplo, de los medios de comunicación, radio, televisión, usted ingresa a las páginas y siempre hay un link ahí, descarga la propuesta de nueva constitución. La página de la Convención Constituyente también tiene o sea, es de muy fácil acceso tener este borrador en PDF. Ya, entonces ahí usted después hace una revisión exhaustiva de todos estos temas que le puedan interesar. Estamos entonces con el derecho a una vivienda digna. Ya, perfecto. El derecho a una vivienda digna, que se regula en el artículo 51. Por primera vez en un texto constitucional de la historia chilena, porque hemos tenido varias constituciones, las más destacadas, la de 1833, de 1925, la constitución de 1980, que algunos ya después denominan como la constitución de Ricardo Lagos, porque hasta tiene su firma, ¿cierto?, en el periodo que él fue presidente de la República, pero lo cierto es que tenemos hartas constituciones, hay una etapa también de los ensayos constitucionales antes del 33, entonces da para harto la historia constitucional en Chile. Sin embargo, nunca se había incluido el derecho a una vivienda digna. Ya en Chile hay un déficit de 680.000 viviendas aproximadamente. Que se garantice este derecho a una vivienda digna involucra que se entreguen casas a todos de forma inmediata, así como pregunta preliminar. No, la verdad es que no. Entonces, algunos pensarán, ya, se vota el 4 de septiembre, se aprueba el 5 de septiembre, a todos se le entregan casa, a todas las personas se le entregan casa, que es un despelote, ¿cierto? El que tiene 2 casas le entregan una casa al otro. No, no es así, para que lo sepan. Ya, puesto que el Estado, ¿cierto? En todos estos derechos sociales, ¿cierto? Que se están estableciendo, el Estado se debe guiar en base a 2 principios que son súper fundamentales, la progresividad y la responsabilidad fiscal. Esto quiere decir de que, como ya vimos delante, todos estos derechos, los que actualmente ya están y los nuevos, la idea es que estos derechos se puedan garantizar, se va a hacer de forma progresiva. No todo un día para otro se va a poder garantizar el derecho a la vivienda en su totalidad y mañana desaparece el déficit de 680.000 casas. No es así, se va a ir de a poco. Hay programas, ¿cierto? Y que lo vamos a ver en unos segundos, en unos instantes más. ¿Qué considera el derecho a la vivienda, de acuerdo a lo que dice el artículo 51? El libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria. ¿Qué debe en qué está encargado el Estado, de qué se debe encargar más bien y qué medidas debe tomar para garantizar viviendas, ¿cierto?, dignas,
pensemos, ¿cierto? Y lo dice derechamente el artículo 51, de que tiene que procurar que sean, en cuanto a la habitabilidad, de que sean habitables, de que tengan las condiciones mínimas para poder habitar una persona, tanto en su vida, y poder desarrollarse en su vida personal, en su vida familiar y también en forma comunitaria, porque uno no vive en una casa solo en un cerro, uno vive, ¿cierto?, dentro de una comunidad, ¿cierto?, que tiene calles, que tienen plazas, que tienen luminarias, ¿cierto?, que tienen servicios como transporte cerca, etcétera. Espacio y equipamiento para satisfacer necesidades domésticas, ya lo decíamos. El acceso a servicios básicos de agua, luz y calefacción. Y ubicación también y la accesibilidad. O sea, ya lo decía, lo resumí hace unos segundos, que la idea es que la vivienda digna se la asegure una persona, pero para que se pueda desarrollar cómodamente. No sería lógico quizás mandar a todos, no sé, a los cerros a vivir, y para tener acceso ahí, bueno, cada uno se valga como pueda nomás, pues no, no se trata de eso. La idea es que se puedan garantizar, ¿cierto?, viviendas dignas, con estas cosas que son básicas. ¿Ya? Ahora, ¿qué acciones deberá desarrollar el Estado para materializar este derecho? Bueno, participar en el diseño, la construcción, la remodelación y conservación de viviendas. ¿Ya? Guiar políticas públicas en esta materia, gestionar la disponibilidad de espacios públicos y privados para la construcción de viviendas y establecer mecanismos para impedir la especulación en materia de suelo, ahí dice sueldo, perdón, y vivienda. Entonces el Estado tiene diversas misiones para poder contribuir a este derecho de vivienda digna. O sea, establecer políticas públicas de cómo poder acceder a darle acceso a las personas a tener una vivienda. Gestionar de forma correcta los espacios públicos y privados, ¿cierto? Hay muchos terrenos, ¿cierto?, que son de propiedad fiscal y por lo tanto uno podría decir, bueno, ahí se podrían construir casas. Esa podría ser una medida. Otra, ¿cierto?, comprar, ¿cierto?, terrenos privados, ¿cierto?, y generar proyectos habitacionales. Existen muchas formas de hacerlo y lo que se genera en este derecho es el deber, ¿cierto?, de que el Estado debe ofrecer, o sea, garantizar una vivienda digna. ¿Cómo se materializará este derecho? Bueno, la ley tiene que determinar ya el contenido detallado para poder avanzar en esta materia. Hoy día vemos que una de las maneras que se materializa este derecho es a través de instancias de apoyo a la vivienda. Hoy día en Chile, ¿cierto?, no existe en la Constitución actual un derecho a la vivienda. Ya lo decíamos que la propuesta sería como la primera que incluiría este derecho a la vivienda, ¿ya? Pero la actual Constitución no lo tiene. Sin embargo, eso no ha quitado de que existan políticas públicas como los subsidios habitacionales, el DS-49, el DS-1, etcétera, en la cual uno lo que hace, ¿cierto?, es, y en términos muy prácticos, uno abre una cuenta de ahorro que tenga no todos, pero a lo mejor a algunos le ha pasado, ¿cierto? Abre una cuenta de ahorro, tienen que juntar antes era 700.000 pesos, 1 millón, el que tenía 2 millones podía acceder a un subsidio mejor, ¿cierto? Una casa de hasta determinadas UF, los que tenían un monto menor, ¿cierto?, tienen acceso a otro tipo de casas, ¿cierto? Existe toda una política hoy en día sobre eso. Sin embargo, no ha sido suficiente porque siguen existiendo personas que no tienen casa y que viven de allegados, ¿cierto? Tienen que arrendar y de estar de un lugar a otro. Y lisa y llanamente hay personas que han tenido que recurrir a las tomas, ¿cierto? Es decir, no tienen solución, no tienen plata, no tienen trabajo bueno como para verse bien ante las instituciones bancarias y por lo tanto en algunos casos se han recurrido a las tomas. Y las tomas son inseguras porque usted lo sabe. De hecho, bueno, aquí algunos hermanos se dedicarán a la construcción y lo sabe, que al final una toma se instala en un lugar del cual no se ha hecho un estudio, no se sabe si es un lugar donde se puede habitar, si cumple con las condiciones mínimas para eso. Y el Estado, la propuesta sería de que se tiene que preocupar de que de que se cumplan las condiciones mínimas para el desarrollo de la vivienda. Ahí ya lo decía, el programa de subsidio para compra y arrendamiento de viviendas que hoy día existe, por ejemplo, el subsidio al arrendamiento de viviendas, eh, uno tiene que postular a ese tipo de subsidios y el tema es que muchas personas postulan 1, 2, 3, 4 años, 5 años y va variando de acuerdo como antes era
la ficha, ¿cierto?, social, ¿cierto?, que tenía uno que recurrir tenía que tener cierta cantidad de puntaje, se le iba dando prioridad a familias que, por ejemplo, fue una madre soltera, ¿cierto?, con sus hijos, se le da mayor prioridad en ese tipo de cosas, y hasta la fecha. Entonces, se van tratando de priorizar las diversas situaciones sociales para poder llegar a y otorgarle, ¿cierto?, un subsidio. Y también el mejoramiento de vivienda y barrio, que uno ve que, por ejemplo, las plazas de repente están todas destrozadas y se establecen mecanismos, proyectos para poder, ¿cierto?, renovar el espacio público y hacerlo un lugar más amable, más iluminado, etcétera. Entonces son como la idea central. ¿Cuál es el miedo aquí que ha surgido? Hay que decirlo con todas sus letras, que hay sectores que han dicho, ¿saben qué? Aquí el derecho a la vivienda digna involucra a que personas que tengan 2 casas, 3 casas o 10 casas, bueno, el Estado les va a tener que quitar algunas casas, se las va a tener que quitar en el fondo, casi que en el término sencillo, expropiar, y con eso va a poder suplir la necesidad, ¿cierto? Y el déficit que hoy día existe. ¿Ya? Entonces, ese es uno como de los temores. Otra de que aquí se asegura el derecho a una vivienda digna, pero no necesariamente va a ser de uno esa vivienda digna. ¿Ya? Entonces, efectivamente, aquí la propuesta no dice una vivienda digna propia. No habla de que el Estado garantizará y otorgará en dominio, ¿cierto?, una vivienda digna a las personas. No dice eso. Eso significa de que queda abierto la forma, ¿cierto?, en que las personas pueden, ¿cierto?, tener un acceso a una vivienda. Lo importante, en términos sencillos, sería que las personas puedan vivir en bajo un techo, en un lugar, ¿cierto?, con las condiciones mínimas, pero no necesariamente eso involucraría de que esa casa, ¿cierto?, sea de él. Es decir, hay personas que van a poder comprar sus casas, ¿cierto? Van a poder acceder a subsidio y van a poder comprar sus casas. Otros, ¿cierto?, que a lo mejor en este momento no pueden comprar casas, pero va a haber la opción de arrendar, ¿cierto? Es decir, van a poder decir, mira, yo puedo, o el Estado va a fijar, tú tienes que poner 200, 300 mil pesos y yo pongo el resto, ¿cierto?, como un copago, y eso es un subsidio en el fondo. O bien otros que lisa y llanamente no pueden pagar, no están en las condiciones, y en ese sentido ahí es donde la ley tiene que entrar a regular, si van a hacer proyectos sociales en los cuales esas propiedades se entreguen en comodato, ¿cierto? Es decir, yo se las entrego gratuitamente a una persona que cumpla ciertas condiciones, ¿cierto? Para poder entregarles esa propiedad, ¿cierto? Pero eso no significaría que al entregarse en comodato esa persona es dueña, sino que va a poder vivir ahí cumpliéndose ciertos requisitos. A lo mejor se van a establecer espacios temporales, a lo mejor van a ser con un límite de tiempo, no lo sabemos, ¿cierto? La ley tiene que regular todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, eventualmente, si yo tengo 2 propiedades y quiero arrendar una propiedad, entonces, claro, si cumple con los requisitos, probablemente esa casa, o sea, si una persona quiere arrendar mi segunda casa, cumple los requisitos para acceder a un subsidio de arrendamiento y yo lo acepto, se va a poder configurar, como hoy día pasa, por ejemplo. ¿Ya? Pero no va a significar de que, a ver, vamos a ver el listado de las casas que tiene Dorsal al día. Usted tiene 3 casas, entonces 2 ya no son de usted, yo se las entrego a las personas. Eso en la práctica no, porque ¿qué es lo que ocurre? Se ve contrastado con el derecho de propiedad, que ya lo decíamos hace un rato, se establece, o sea, el Estado, ¿cierto?, debe procurar garantizar la propiedad, el dominio que usted tiene sobre sus cosas. Obviamente, uno dice, ya, pero ¿qué pasa con la expropiación? Porque la expropiación sería una excepción al dominio. Entonces, claro, la persona podría, o sea, el Estado podría expropiarme mis casas. Bueno, si es que de repente ocurre en algún aspecto, y hoy día existen expropiaciones, no quiero que nos quedemos con la idea de que ahora surgen las expropiaciones, siempre han habido expropiaciones. Piensa usted, por ejemplo, para la construcción del transporte público, el metro, ¿ya? Cuando pasa por arriba, ¿cierto? Y hay lugares en los cuales hay casas, tiene que expropiar esas casas, ¿cierto? Hay un interés nacional, ¿cierto? Cuando se hacen carreteras, ¿cierto? El acceso sur el denominado, por ejemplo. eh, Eso tiene, ¿cierto?, que va a pasar por diversos lugares, y lo más seguro es que la parte que corresponda va a tener se tuvo que expropiar. O cuando se efectúan, ¿cierto?, carreteras, ¿cierto?, hay partes de un terreno, ¿cierto?, que están a la orilla,
que se les expropia esa parte para poder, ¿cierto?, concretar y establecer correctamente una carretera. Y eso se da. En Puente Alto, por ejemplo, a mí me tocó ver muchos casos de que para mejorar, por ejemplo, la calle Izaguirre, si no me equivoco, Sargento Menadier, hay personas que le quitaron una parte, ¿cierto?, de sus terrenos, ¿cierto?, la parte como el antejardín, por decirlo de alguna forma, para poder, y se les tuvo que pagar una indemnización. Entonces, las expropiaciones siempre han habido. Lo que pasa es que se ha hecho como una postura maximalista, ¿cierto?, de que ahora nos van a expropiar a todos, y eso en la práctica no sería posible. Yo al menos estoy en una apreciación personal. No, el Estado no va a tener la capacidad de a todos indemnizar y quitarles casas que tienen un valor comercial extremadamente alto. ¿Ya? Pasemos al siguiente derecho, lo voy a hacer un poquito más rápido, en honor al tiempo. El derecho a la educación está regulado desde el artículo 35 y siguientes de la propuesta de nueva Constitución. ¿Ya? Este derecho se está extremadamente regulado, ¿cierto?, en la propuesta de nueva Constitución, porque ya lo veíamos en la sesión anterior en relación al derecho preferente de los padres, que la actual Constitución establece en el artículo 19, número 10, si no mal recuerdo, en la regulación del derecho a la educación. Pero en esta propuesta de nueva Constitución se establece el artículo 35 hasta el 43, 44, si no mal, 43 creo, si no mal recuerdo. Y se establece toda una regulación y protección a la educación en sus distintos niveles. Uno a priori dice, esto es una demanda social histórica, y por lo tanto, qué bueno que se reguló con tanta precisión, ¿cierto? Haciendo como honor a a los clásicos temas como pensemos, el lucro. Todos hablaban antes, no, el lucro, no puede haber lucro en la educación. La educación gratuita, tiene que haber gratuidad para las personas eh, que no pueden pagar, etcétera. ¿Ya? Entonces, uno desde ese punto de vista lo puede encontrar súper bueno, porque al final todos vamos a tener derecho a la educación. Nuestros hijos, ¿cierto?, los que todavía no entran ahí sí, eso, silenciar el micrófono. Eh, los hijos de uno que todavía no entran al sistema de educación, ¿cierto? Tener la posibilidad de educarse en sus distintas áreas, y si yo no tengo los medios, de igual forma poder hacerlo. Entonces, claro, suena, suena bien. Hay que tener ojo, ¿cierto?, en cómo se regula y cuáles son las críticas que se hacen en ese sentido. Porque, claro, existe una regulación bien amplia a lo que es la educación pública, ¿ya? ¿Por qué se hace esto? Porque algunos han sostenido que la Constitución actual ha destruido la educación pública, ¿ya? Es decir, la educación pública, y en todas ustedes las mediciones que ve, siempre es la peor evaluada, la que no le va bien, donde las personas luego que salen de cuarto medio probablemente no siguen estudiando, se dedican a otras cosas, etcétera, ¿cierto? Porque no competitivamente no son tan buenos como los que están en una educación particular subvencionada, en una educación privada, ¿cierto? Entonces, claro, sería deber del Estado que esa educación pública sea buena al nivel que corresponde, cosa que sea igual de buena que la privada, ¿cierto? Y también, llamémoslo en relación a la particular subvencionada, que también hay un temor, ¿ya? No se habla en la propuesta de nueva Constitución de la particular subvencionada. Sin embargo, hago mención de que hoy día los políticos señalan de que la particular subvencionada va a sobrevivir, va a seguir existiendo, algo que parecía contrario, y aquí me tomo la libertad de hacer una opinión, de cómo se veía el sistema por parte de los constituyentes. Para ellos es como lo público se protege y los privados, bueno, van a seguir existiendo, pero se tienen que ajustar a lo que diga lo público, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la particular subvencionada? Bueno, hoy día se han dado cuenta de que la propuesta tiene varias deficiencias, y una de esas es que hay una realidad de que cerca del 40%, si no me equivoco, de los estudiantes están en colegios de particulares subvencionados, y esa es una realidad de la cual se van a tener que hacer cargo, si esto se aprueba, de tener que modificar e incluirla dentro de este sistema nacional de educación. Lo cierto es que hoy día no se regula derechamente la particular subvencionada en el proyecto de nueva educación. Entonces dijimos, ¿qué asegura este derecho? Acceso universal a la educación en todos sus niveles, mediante la creación de un sistema de educación pública
que va a ser de carácter laico y gratuito, quedando prohibida cualquier forma de lucro. La educación básica y media es obligatoria y la educación superior será gratuita en instituciones públicas y las privadas que determine la ley. Entonces, claro, uno lo ve como algo positivo la gratuidad, ¿cierto? Sobre todo en una universidad pública, porque no tiene sentido. Yo estudié en una universidad pública, gracias a Dios, solamente la Universidad de Chile, estudié en una universidad pública y tenía que pagar un arancel, ¿cierto? Como universidad privada. Entonces, como que no se condice una cosa con la otra. Entonces, claro, uno diría la educación superior tiene que ser gratuita si es pública, ¿ya? Pero hay matices, porque la cantidad de personas que hoy día estudian es mucho mayor a la que existían 20 años atrás, entonces vamos a ver si es posible la gratuidad. Así también esa gratuidad no va a ser absoluta para todos en un principio, en base a este principio de progresividad y responsabilidad fiscal. ¿Qué pasa con las personas que ya estudiaron y tienen CAE? ¿Cierto? ¿Se les va a pagar a todos la deuda? La verdad es que esas fueron propuestas de campaña de algunos políticos, pero que la verdad las cosas cuando uno ya entra a gobernar no es fácil, no es llegar y hacerlo. Lo mismo en la gratuidad. Hoy día existe gratuidad, pero para los sectores que tienen o sea, una situación socioeconómica más desfavorecida, ¿cierto? Entonces, claro, va a tener que ser progresiva. La finalidad es que ojalá la institución pública, las universidades públicas en general sean gratuitas. Esa es la idea, pero tiene que ser de forma progresiva. ¿Padres podrán elegir proyecto educativo? A priori sí, dado que se garantiza la libertad de enseñanza, siendo deber del Estado respetarla. Sin embargo, nada se dice sobre el derecho preferente de los padres, que es un tema que ya tocamos ¿cómo se llama? En la sesión anterior. Haciendo un breve resumen de estos artículos, el artículo 35, para que usted lo pueda revisar después, define la educación y señala su importancia y deber del Estado. Eso como primera idea. El artículo 36, ¿cierto?, de la propuesta, señala de que se va a establecer un sistema nacional de educación que contempla la educación parvularia, básica, media y superior. Define cuáles van a ser los principios de este sistema nacional de educación. El artículo 37 se refiere al sistema de educación superior, es decir, este sistema de educación superior que se compone de universidades, institutos, centros de formación técnica, academias, escuelas de formación de los carabineros y la PDI, y también de las Fuerzas Armadas. Y en cada una de ellas se señala que van a ser gratuitas. Obviamente hay que entender que la gratuidad va a ser de forma progresiva, ¿ya? Y se incluye reconocimiento a estas instituciones o academias que son de carácter como policial y también de Fuerzas Armadas. Luego, el artículo 38 se refiere también al deber del Estado de promover el derecho a la educación permanente. El artículo 39 a la educación ambiental. Y aquí me quiero detener unos segundos, el artículo 40 se refiere el derecho de las personas de recibir una educación sexual integral que promueva, y lo cito, el disfrute pleno y libre de la sexualidad, responsabilidad sexoafectiva, autonomía, autocuidado y consentimiento, reconocimiento de diversas identidades y expresiones de género y sexualidad, que erradique estereotipos de género y que provenga la violencia, que prevenga, ¿sí?, la violencia de género y sexual. Este es un punto cuestionable, quizá en la educación sexual integral, o denominada como la ESI, ¿cierto? De que lo que busca es que las personas tengan educación en lo que es la sexualidad de las personas, pero en base y aquí un punto que uno podría cuestionar desde el punto de vista también como valórico, o sea, ¿cuál es la educación sexual que va a recibir un niño? ¿Cierto? Es cierto, dice, no, pero es que va a ser de acuerdo a la edad, o sea, un niño que entra a los 5 años no se le va a enseñar de la sexualidad como se le va a enseñar a una persona de 18 o una edad superior. Ya, bien. Entonces, claro, uno diría, ya, entonces se le van a enseñar cosas básicas. Después, a los 7, a los 10, a los 15 años, ¿cierto? Se le va a enseñar de una forma un poco más, o sea, acorde, ¿cierto? A la edad, ¿cierto? A su desarrollo psicológico. Pero hay que tener cuidado también en esto, porque esto está redactado, ¿cierto? En términos amplios, ¿ya?
también existe la libertad de cátedra, ¿cierto? Que le asegura, ¿cierto?, a los profesores la oportunidad, ¿cierto?, de que ellos no estén solamente ligados a una forma de enseñanza y que cualquier otra sea tomado como malo, ¿cierto? O sea, una vulneración a derechos. Y por lo tanto ahí ya uno puede levantar ciertas sospechas. ¿Qué se va a entender? ¿Y qué es lo que se quiere enseñar con el reconocimiento de las diversas identidades, las expresiones de género, la erradicación de estereotipos de género? Bueno, aquí hablamos derechamente de las disidencias sexuales, de personas, ¿cierto?, que puedan ser homosexuales, bisexuales, ¿cierto? Y los movimientos también, por ejemplo, LGTB. Todo tendría que ser respetado y todo se tendría que tomar como algo que está bien, ¿cierto? Algunos han criticado, ¿cierto? Y por eso abro el punto dudoso de que esto es más un tema político que un sistema biológico. De hecho, uno de los convencionales, el pastor Luciano Silva, que fue constitucional, lo ha criticado bastante este tema, puesto que considera que esto es para imponer una ideologización, ¿cierto?, sobre la sexualidad, o sea, libertad sexual, ¿cierto? Y no que solamente existe una forma, o sea, un hombre, una mujer, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad de la sexualidad, etcétera? Uno podría valorarlo desde el punto de vista del autocuidado, ¿cierto? Las personas que tienen una visión distinta a la cristiana y que no tienen el autocuidado y que se puedan ver afectadas con enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. O, ¿cierto?, no entender, ¿cierto?, los cuidados que conlleva su sexualidad. Uno podría valorarlo desde ese punto de vista, pero también, ¿cierto?, cuando ya hablamos de la libre sexualidad, reconocimiento de diversas identidades, expresiones de género y sexualidad, estereotipos de género, uno se da cuenta que en verdad aquí se quiere incluir a todos, que no se discrimina a nadie, que se respete, que un niño, ¿cierto?, un joven, ¿cierto?, puedan entender de que una persona es distinta a mí, ¿cierto?, que yo, ¿cierto?, puede ser que no necesariamente me gustan las mujeres, o a la mujer no solamente le gustan los hombres, y eso no va a estar mal, ¿cierto? Y ningún profesional le va a poder decir, ¿cierto?, en términos sencillos, de que eso está mal. Lo va a tener que tratar y ayudar en su orientación en esos temas. Entonces, es un tema que queda abierto y que va a tener que ser bien regulado. Y ahí es donde se contrasta también con el derecho preferente de los padres, como lo vimos, ¿cierto? Se va a ver limitado a esto, se va a tener que respetar los principios que establece la Constitución en estas materias que ya decíamos. Entonces, es un punto a considerar porque para algunos sectores esto responde a ideologización, ¿cierto? A partir de las ideas del feminismo, las ideologías de género, el ecologismo, el aborto libre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que ustedes también lo tengan en consideración de esos temas. Yo esto es lo hago mención a lo que se ha dicho, ¿cierto? A las diversas posturas, y también parte es opinión personal, no necesariamente, para que lo sepan y lo dejo en claro, es lo que se está hablando como de quién se organiza esto. Podemos compartir lo más que seguro ciertos valores, pero para que no quede que, que la iglesia tanto dijo esto, sino que esto es una opinión mía, ¿cierto?, sobre estos temas que son controversiales desde el punto de vista cristiano. Usted lo podrá recoger o no, es un tema ya, y finalmente termina el artículo 43 refiriéndose al rol de los profesores, se les reconoce una importancia a los educadores, a los asistentes, son importantes. Y uno puede decir, claro, está bien, porque en el fondo los profesores había una deuda histórica, etcétera, ¿cierto? No se les ha tratado con la debida importancia el deber de un profesor, ¿cierto? De educar a las personas es relevante. ¿Ya? Pero también lo que se cuestiona es la calidad de la educación. ¿Cómo se puede, ¿cierto?, en el fondo, poder verificar correctamente de que hay calidad en la educación? En los profesores, ¿cierto?, se hace un reconocimiento, pero ¿cómo lo evaluamos mejor? ¿Cómo se evalúa, ¿cierto?, todo el sistema de educación para que en verdad exista una calidad y que uno salga con las competencias suficientes en la etapa siguiente? Si yo salgo del colegio cuarto medio y la calidad de la educación que tuve fue bastante buena como para acceder, ¿cierto?, a una universidad, o continuar cierto estudio o tener un trabajo, ¿cierto?, mejor, ¿cierto?, que otro, en razón, ¿cierto?, que tuve una buena educación. Yo creo que hoy día estamos bastante al debe. Hoy día uno se da cuenta que incluso hasta en colegios particulares subvencionados
pasa que cuando se llega a la PSU, ¿cierto? Ahora, otra prueba, no me sé bien el nombre, la prueba de transición, uno se da cuenta de las brechas que existen. Entonces, ¿por qué existen esas brechas? Porque no hay un control correcto de la calidad de la educación, y en esta propuesta de constitución no queda tan claro y no hay como un deber, ¿cierto?, de preocuparse por la calidad de la educación. Algunos dicen, no, es que igual está porque se desprende de. Bueno, pero no está derechamente. ¿Ya? Bueno, nos adelantamos al tema en cuanto a la educación sexual integral, ya lo tratamos. Luego, el derecho a la seguridad social. Usted lo puede revisar en el artículo 45. ¿Y qué es la seguridad social? Es un instrumento de justicia social. ¿Y qué es lo que comprende? Y el instrumento de justicia social quedó como donde mismo. Pero es un instrumento que va a permitir que permite, ¿cierto?, a que las personas se vean resguardadas en distintas situaciones o instancias de su vida, ¿cierto? Pensemos en una persona en la vejez, ¿cierto? Em, cuando ya en el fondo ya llega a los 65 años, es momento de retirarse de su trabajo, ¿cierto? Va a adquirir una pensión, ¿cierto? Por esos conceptos. ¿Qué va a ocurrir, ¿cierto?, con esa persona en la vejez? ¿Qué ocurre en los casos del desempleo? ¿Cómo se ve protegida una persona en caso de que sea desempleada? En los casos de enfermedad, en los casos de invalidez, cuando existen, por ejemplo, accidentes del trabajo, las personas que trabajan en áreas, ¿cierto?, en oficios que son riesgosos, ¿cierto?, que pueden quedar con una invalidez total, parcial, ¿cierto? ¿Y qué ocurre? Si yo ya no puedo trabajar, cómo me valgo entonces? ¿Cierto? En los casos de maternidad, en la pérdida, ¿cierto?, del sostén de la familia, ¿cierto? El Estado, entonces, en ese caso, va a tener el deber, ¿cierto?, de establecer, ¿cierto?, propiciar leyes, políticas de Estado, medidas de protección social para poder resguardar todas estas instancias. Y eso es lo que apela a la seguridad social. O sea, el Estado tiene que preocuparse de la seguridad de una persona con ocasión, ¿cierto?, del trabajo, ¿cierto? Que una persona cuando trabaja, si le viene una enfermedad, por ejemplo, un cáncer, y no puede trabajar porque está viendo afectada su condición de salud. Bueno, hay que verlo desde el punto de vista de la salud, qué pasa con sus remuneraciones, ¿cierto? ¿Qué pasa con sus cuidados, su apoyo, ¿cierto? Etcétera. ¿Qué pasa con una mujer, ¿cierto?, que queda embarazada, ¿cierto? Hay una protección hoy día, el postnatal, el postnatal de emergencia que hubo en un tiempo. ¿Qué pasa, como ya decíamos, si una persona tiene un accidente laboral? ¿Cómo se protege? Entonces, todas esas medidas tienen que ser establecidas. Y si bien es cierto, hoy en día se habla de que existe una seguridad social, la verdad es que el Estado chileno, y esto es una discusión en el mundo laboral, ¿cierto? Los abogados hablan harto de estos temas que se dedican al área laboral, de que Chile no tiene un sistema de seguridad social. La seguridad social en Chile es mala, ¿cierto? No es suficiente, no es como en otros países más modernos. Yo en cierta forma sí le encuentro razón, esto es una opinión personal, porque no existe una verdadera protección social a una persona que se ve afectada en estas distintas instancias. Pensemos, por ejemplo, en las pensiones. Es un tema de que a muchos les causa ruido, de que han cotizado, ¿cierto?, en la AFP, llega a los 65 años y se le entrega una pensión, ¿cierto?, que no es suficiente para vivir, y menos, ¿cierto?, considerando hoy día lo caro que está la vida. Entonces, ahí existe un punto que es cuestionable y que se debiera mejorar, ¿cierto? El tema de la AFP, ¿cómo se va a tratar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a regular, ¿cierto?, el sistema de pensiones? Entonces, es un tema de que hoy día se ha propuesto que ser en base a un sistema solidario, ¿cierto?, que tiene que tener aportes del trabajador, del empleador y también del Estado. O sea, el Estado quiere que las personas tengan una mejor pensión cuando ya, ¿cierto?, terminan su vida laboral, hay que hacer aportes de los diversos actores, ¿cierto?, que están en esta fórmula. ¿Qué pasa también, por ejemplo, si una persona es despedida, ¿cierto? Hay seguro de cesantía, pero que son de repente bastante limitados. Entonces,
hoy día la seguridad social en Chile no es tan buena y desde ese punto de vista uno podría valorar esto. El tema es que entregarle toda la responsabilidad al Estado de repente genera de dónde va a salir toda la plata. ¿Sí? En general, cómo asegurar todos los derechos sociales, el tema es cómo yo financio esos derechos. Ahí se van a tener que hacer los esfuerzos necesarios para que esto mejore, ¿cierto? Y van a tener que haber aporte de los trabajadores, los empleadores, las rentas generales. Un punto que fue discutido es que, ¿qué pasa con mi plata de la, de la AFP? Esas son, de hecho, hay un movimiento que se llamó Con mi plata no, que fue una de las, como una de las que tuvo mayor votación cuando se hicieron las consultas ciudadanas en este proceso de constituyente, y sin embargo fue rechazado. No hubo como una protección explícita, ¿cierto? Expresa de decir, los fondos de los trabajadores son inexpropiables, son de ellos, son heredables. No hay una regulación así. Lo que algunos y los que defienden la propuesta de nueva constitución dicen es que no era necesario, porque como existe el derecho a propiedad, que está en el artículo 78, si no mal recuerdo, entonces yo entiendo, nosotros entendemos que con eso ya es suficiente para su resguardo. Pero la verdad es que hoy día uno ve que de los mismos sectores, a fin de poder resguardar, ¿sí? Y para poder incentivar a la prueba y de poder despejar esas dudas, es que dicen, bueno, vamos a tener que regular eso, vamos a tener que quizás dejarlo expreso, vamos a tener que ser más claros en ese punto y reformar la propuesta de constitución si es que se aprueba. Entonces, ahí hay un tema. Yo a priori creo que la verdad que los fondos, esto es una opinión mía, los fondos que hoy día cada uno de nosotros tiene en la AFP van a seguir siendo de nosotros. Los nuevos fondos que se tengan que establecer para este sistema solidario, probablemente yo creo que no. Eh, Tiene ventajas y desventajas. Si en verdad uno lo ve de una finalidad, uno dice, todos los fondos que ahora reciban van a ser para una mejor pensión y se va a ver efectivamente de que haya mejores pensiones, ¿cierto? Uno puede decir, mira, la verdad es bueno, por un lado, pero si en el fondo se va a financiar un sistema, ¿cierto? Se van a entregar esos recursos a un ente, ¿cierto?, que defina el Estado. Se van a hacer esfuerzos los empleadores, ¿cierto?, teniendo que quizás entregar un aporte mayor y del Estado se van a desbandar a través de las rentas generales aportando plata y las pensiones van a seguir siendo bajas, no va a tener sentido. Entonces, ahí uno va a tener que sopesar, a algunos les gusta, ¿cierto? El hecho de que les da lo mismo, ¿cierto? Si su plata se va a un fondo, mientras hay una buena pensión, cuando a mí me toque, con eso me basta. Para otros no, existe una postura que también es razonable, y es que esos fondos son míos, y por lo tanto yo tengo el derecho a decidir si yo quiero que los administre una institución pública, los administre la AFP, u otra institución que a mí que se me otorgue. Entonces, son dudas razonables que se pueden dar y van a ser materia de discusión. Estos temas se tienen que discutir, ¿ya? No es que, como insisto, el 5 de septiembre, si se aprueba, esto ya es así. Ya se dan plazos para poder establecerlo, y son plazos igual bien acotados. Las disposiciones transitorias en esta materia, si no mal recuerdo, son 2 años desde que esta propuesta sea constitución, que va a ser como en octubre, ¿cierto? Se promulgue, se publique, etcétera. El presidente tiene el deber de que en 2 años, ¿cierto? Tiene que ya dictar enviar ciertos proyectos de ley a fin de que se regule este tema. En el caso de la educación, la salud, también tienen diversos plazos para que se vaya materializando desde ya. Va quedando lo último, sé que ha sido un poco largo, pero la verdad es que son muchos temas los que uno va considerando y van saltando. El derecho a la salud. ¿Cómo se materializa el derecho a la salud? Deberá establecerse un sistema nacional de salud pública de acceso para todas las personas, que estará integrado por instituciones públicas y privadas. Se financiará por las rentas generales de la nación, es decir, por medio de impuestos. Se incluyen las cotizaciones de empleador y trabajador para su financiamiento. Y se incluye, ¿cierto? Esto es un avance desde un punto de vista, el resguardo, la protección de la salud mental, que hoy día podemos ver que está bastante restringida y con poca cobertura. Uno ve que, por ejemplo, la ISAPRE hasta hace no mucho limitaban las
coberturas de salud mental. Entonces, uno tenía un límite en UF, ¿cierto?, de cuántas podía cubrir su ISAPRE. ¿Ya? Entonces, claro, uno dice, no, pues que ahí no dice restricción, pero solamente tiene cobertura en el modalidad de libre elección, ¿cierto? Con hasta un tope de XUF. Entonces, hoy la propuesta incluye, ¿cierto?, la salud mental como parte de la salud. ¿Qué pasa y cuál es uno de los problemas con esto? Que se intenta, o sea, se le está dando preponderancia al sistema público, ¿cierto? Que no es malo, porque en verdad si uno lo ve de un lado, claro, los hospitales, el servicio público en general no es bueno. Uno de repente tiene que esperar 3, 4 meses, ¿cierto? O incluso hay listas de espera en cuanto a cirugías, que uno ve que en verdad no está buena la salud pública. No hay tantos profesionales en la salud, o sea, profesionales y que sean especialistas en la salud pública, porque en comparación al sistema privado, uno ve que el sueldo que yo como médico me voy al sector público, voy a ganar 1, 2 millones, 3 millones, y me voy al sector privado y con 2 cirugías gano lo mismo. Entonces, claro, todas las personas migran y se tratan de fugar al sistema privado. Cuando uno, ¿cierto?, tiene un mejor trabajo, si lo ves desde ese punto de vista, uno tiene un mejor trabajo, tiene una cotización más elevada, se da cuenta, mira, puedo acceder a una ISAPRE, voy a tener una atención más rápida, mis copagos van a ser más bajos, entonces me voy y uno siempre trata de escapar, ¿cierto?, a la salud privada, porque es mejor, tiene mejor calidad, es rápida, es eficiente, etcétera. Entonces, claro, la salud pública hoy día está desvalorizada. El tema es que se le da tanta preponderancia que todo lo privado, ¿cierto?, queda de alguna forma relegado y tiene que funcionar y adecuarse al sistema de salud pública. Y ahí es donde entran los problemas, porque las clínicas privadas cobran, se guían, ¿cierto?, por los aranceles de FONASA, pero cobran mucho más. O sea, yo si me quiero hacer un examen, ¿cierto? En un centro médico de Puente Alto, y yo vivo en Puente Alto, así que me lo quiero hacer en Providencia, donde hay buenas clínicas, o me lo quiero hacer en la clínica alemana, los precios son distintos y probablemente me va a tener que quedar a máximo hasta uno que está en Providencia, ¿cierto? En una clínica que es para personas de mi situación similar, pero una de las clínicas, ¿cierto?, privadas más caras no me va a salir conveniente, no va a tener la plata, ¿cierto? Entonces, claro, hay ahí diferencias que van a tener que ser discutidas. Yo creo que esto va a ser materia de mucha discusión en lo que es la salud, porque también está lo que son las ISAPRES, y ahí pongo la duda. ¿Qué ocurre con las ISAPRES, como también con las clínicas privadas? Todo indica que las ISAPRES, como concepto, como ISAPRE, van a desaparecer. Ya no van a tener la misma función que FONASA. ¿Ya? Hoy día está FONASA y las ISAPRES. Entonces, cuando usted le alcanza con su 7% para pagar una ISAPRE, se va de FONASA y se va a la ISAPRE. ¿Ya? Y ocurre todo lo que ya decíamos, hay convenios, costo cero, uno tiene una salud más rápida, etcétera. Entonces, como concepto, la ISAPRE desaparece y van a funcionar lo más seguro, y esto es lo que se está hablando en salud, y yo lo digo, y que es un tema importante para mí, porque yo trabajo en salud, trabajo como abogado, ¿cierto?, en el área de la salud. Se va a dar, ¿cierto?, una discusión importante sobre el financiamiento. Va a haber un seguro único, y las ISAPRE, ¿cierto?, lo más seguro es que migren como seguros complementarios. Hoy día, uno, por ejemplo, si está en la ISAPRE, ¿cierto? Está el ISAPRE, que le da una cobertura de un 70, un 80%, por ejemplo, en alguna prestación. Es decir, si usted paga un examen, sale 100.000 pesos, en términos sencillos, si su ISAPRE le cubre 70%, le va a cubrir 70.000. O sea, usted tiene un copago de 30.000 pesos, por decirlo de alguna forma. Y además, entonces uno podría decir, me contrato un seguro complementario que le ofrece Falabella, Vida Cámara, Segurosura, MedLife, etcétera, etcétera. Y usted paga 20, 25.000 pesos y tiene una cobertura sobre ese copago del 70, del 80%. Entonces, a priori, con su ISAPRE, le queda un copago de 30.000, pero si usted tiene un seguro complementario que le cubre el 30, el 40, el 50, el 100%, ese copago también queda con cobertura. ¿Ya? Esa es como la lógica hoy día del sistema. Lo que se propondría y lo que algunos dicen es que se va a establecer un seguro único, ¿cierto? Que eso sí o sí va a haber, y las ISAPRES van a mutar a seguros complementarios. Solamente se van a hacer cargo de ese copago,
de esa parte que el seguro obligatorio no le va a cubrir. Y ahí se produce un problema, porque algunos dicen, mira, a mí con mi 7% me alcanza para un ISAPRE, y con eso a lo mejor yo puedo pagar los 30.000 pesos, no necesito un seguro complementario. Y con eso me basta. Pero a lo mejor, ¿y qué es lo que va a pasar? Y va a ser tema de discusión. ¿Qué pasa ahora con el seguro único? ¿Cuánto me va a cubrir ese seguro único? ¿Un 30%? ¿Un 40%? ¿Un 60%? Si me cubre solo un 50% de esos 100.000 pesos, es decir, yo tengo que pagar 50. ¿Y me va a alcanzar para pagar un seguro complementario? Como para decir, además del 7%, yo tendré la capacidad de pagar un seguro complementario que lo más probable es que suban de precio. Entonces, ahí vienen cuestionamientos sobre el financiamiento que van a ser tema de harta discusión. El sistema que hoy día tenemos existe en países como Alemania, ¿cierto? Que establece la libertad de que usted se vaya al sector público, al privado en el financiamiento, y también existen otros sistemas, si no mal recuerdo, en Francia, en otros países, en los cuales se establece esto como en Estados Unidos un seguro único y los demás son seguros complementarios. Ambos tienen pro y contra, y por lo tanto, ahora se está mutando a otro sistema, y lo importante es que cuando llegue el momento de la legislación del Congreso, se pueda establecer un buen sistema. Yo aspiraría de que en verdad el sistema de salud mejore para bien, ¿cierto? De que esto pueda funcionar, porque a más de alguno le ha tocado algún conocido, un familiar, ¿cierto? De que cuando le ha llegado una enfermedad terrible, por ejemplo, el cáncer, una enfermedad que en Chile no hay tratamiento, tienen que recurrir a rifas, tienen que vender cosas, algunos han tenido que vender sus autos, tienen su casa, para poder, o encalillarse, como bien uno lo señala, como bien uno lo dice en términos coloquiales, para poder solventar esas enfermedades. Entonces ahí viene el cuestionamiento que uno se hace y dice, ¿qué culpa tengo yo de enfermarme? ¿Por qué tengo que pagar, no sé, 50 millones por un tratamiento? ¿Por qué tengo que vivir después encalillado si ya estoy sano y ahora tengo que cargar con la mochila de la deuda, ¿cierto? O haber quedado en bancarrota. Entonces, todos esos temas, si a mí en lo personal, esto lo digo como opinión, se puede lograr una mejor salud en la cual el Estado se va a hacer cargo, bueno, va a ser mejor para todos. Lo importante es que no se legisle mal y que el financiamiento se pueda establecer de forma adecuada. Las clínicas privadas, como digo, van a seguir existiendo, pero va a quedar también resuelto en la propuesta nueva perdón, en el Congreso, ¿cierto? Por medio de dictación de leyes de cómo, ¿cierto? Estas se van a incluir en el sistema, cómo van a poder cobrar, o sea, van a cobrar lo mismo que una clínica privada más, ¿cierto? Que atiende a cierto sector de la sociedad, va a cobrar lo mismo que otra que establecida más para personas clase media. Entonces, ahí viene el cuestionamiento y como bien digo, eso va a ser materia de la ley. Para ir terminando, los derechos de los pueblos originarios. Aquí, ¿cierto? Yo creo que ya lo tocamos en cuanto a la plurinacionalidad. El concepto de plurinacionalidad, ¿cierto? Que se establece en el artículo primero, podría no haber estado, ¿cierto? Y de igual forma establecerse derechos, ¿cierto? En favor de los pueblos originarios. Pero Chile decidió, o sea, perdón, no Chile, los constituyentes decidieron incluir, y en términos más políticos, la plurinacionalidad, estableciendo, ¿cierto?, que Chile tiene diversas naciones, que se reconocen 11 naciones, y explícito en el artículo 5 de la propuesta, se establecen que estas naciones son los mapuche, los aymara, los quechua, los selknam, entre otros, los changos también, y se les otorga una protección. O sea, esos 11 pueblos, ¿cierto?, son entendidos que forman parte y se les reconoce derechos en esta propuesta constitucional. En el artículo 13 se les reconocen también sus emblemas y símbolos, lo cual no significa que Chile, ¿cierto?, el himno, ¿cierto?, los emblemas patrios desaparezcan, no. Se establece en ese artículo, usted lo va a poder leer, el artículo 13, que Chile, sus emblemas son bla, bla, bla. Segundo punto, Chile, o sea, el Estado reconoce los emblemas, los símbolos de los pueblos y naciones indígenas. El artículo 34, por ejemplo, se señala de los derechos colectivos y personales de los pueblos originarios, se les reconocen estos derechos que ellos tienen, y en cuanto a su autonomía, su autogobierno, su propia cultura, su identidad, su cosmovisión, la protección de sus tierras, etc.
También en el artículo 36, para lanzar una idea, en el que está ya dentro del artículo 36, está dentro de esa parte que regula el derecho a la educación, se les otorga, ¿cierto?, el derecho a establecer sus propios establecimientos educacionales, con sus propios proyectos educacionales. En el artículo 79 ya se realiza una regulación de las tierras, territorios y recursos. Se va a otorgar una protección especial de las tierras indígenas. El artículo 234, que a mi parecer, y ahí lo pongo, ¿qué consideraciones podrían surgir para ya entrar en esa materia? El artículo 234 habla de las autonomías territoriales indígenas. ¿Cómo se organiza el país? Bueno, tenemos un Estado, un gobierno, poderes del Estado, ¿cierto? Que luego se van, el poder, ¿cierto? ¿Cómo se va, ¿cierto? Voy a decirlo en términos muy sencillos, como descentralizando, ¿cierto? Encontramos que hay regiones, hay provincias, hay comunas, ¿cierto? En la comuna existe una municipalidad, ¿cierto? Que uno elige al alcalde y se preocupa de ese sector en particular. Puente Alto, La Florida, Providencia, Las Condes, las distintas comunas de las diversas regiones tienen un alcalde. Y además ahora se incluiría una autonomía territorial indígena, una nueva forma, ¿cierto?, de autonomía para los pueblos originarios, para que en determinados territorios ellos tengan la autonomía de poder administrar ese territorio y ser gobernados por propios ciertos miembros del pueblo o nación indígena. Este es una discusión súper importante porque uno podría, en este punto de la autonomía territorial indígena, algunos han sostenido de que se podría ver, en vez de establecer una autonomía territorial, ¿ya?, de territorio, más bien una autonomía funcional indígena, que eso habría significado de que tengan más participación, es decir, una persona pueda participar tanto si quiere postularse en las distintas instancias de una municipalidad, a nivel regional, ¿cierto?, con el gobernador, a nivel de las distintas cámaras de diputados, de regiones, si es que sale esto, ser algo más de función, de participar, de que exista una inclusión en las instituciones, en los servicios públicos, por ejemplo, que tenga que existir una cierta cantidad de personas indígenas, ¿cierto?, en un determinado servicio público, ¿cierto? Pero se decidió por la autonomía territorial indígena. Y la verdad que en la práctica uno ve que como autonomía territorial, uno de los pocos ejemplos que hay es la isla de Rapa Nui. Si alguno ha ido, yo no he ido, pero uno ve que es una isla donde existe, ¿cierto?, una cultura, ¿cierto?, eh, de este pueblo, ¿cierto?, de los Rapa Nui, y por lo tanto ahí uno podría entenderlo como más fácil, como una autonomía territorial, ¿cierto? Y que ellos tengan la posibilidad de ese territorio gobernarlo y hacerlo mejor, de acuerdo también a sus fines, su autonomía, su cultura, etcétera, etcétera. Su cosmovisión, ¿cierto? De cómo protegen las tierras, etcétera. El tema es que en el territorio de Chile, que va de Arica a Punta Arenas, un poco más allá, la verdad es que esa autonomía territorial se va a tener que definir. ¿Qué partes se podrían establecer como autonomía territorial para un pueblo indígena? Lo más cercano a eso, y lo que algunos han establecido, por ejemplo, en la región de la Araucanía, determinados territorios, ¿cierto?, en los cuales se ha dicho que el Estado no puede entrar, ¿cierto?, porque los pueblos, cierto pueblo, ¿cierto?, indígenas, ¿cierto?, ponen resistencia. Entonces, si además, por ejemplo, uno dice se les va a dar autonomía territorial, ¿en qué podríamos quedar entonces? Se les va a dar poder para gobernar sobre eso, ¿cierto? Entonces, ahí se genera una duda en cuanto a esa autonomía territorial, de cómo se va a plasmar finalmente en el territorio nacional. Para algunos es bueno, para otros es malo, para los que es bueno porque hay un reconocimiento, como decíamos, en cuanto a la plurinacionalidad, de que estos pueblos vienen antes incluso del Estado chileno, entonces hay que otorgarles lo que les corresponde. Ellos vivían ahí, entonces les corresponde que eso ellos puedan determinar sobre ese territorio. Para otros no va a ser bueno porque en verdad todos somos chilenos, más allá de que tengamos una ascendencia de algún pueblo en especial, todos se sienten chilenos y por lo tanto esto es irrelevante y es más bien de haber sido funcional. Eso es como parte de una de los cuestionamientos y que va a ser tema de debate en esta instancia, perdón, en la instancia legislativa. Otro punto es el sistema de justicia indígena.
ya que ha levantado sospechas, porque dice, ¿qué pasa si yo soy chileno, ¿cierto? Y tengo un problema con un indígena, ¿qué, ¿cierto? ¿Qué va a significar eso en sistemas de justicia? ¿Cómo se va a resolver los temas penales? Entonces, todos esos son temas que cuando los defensores del proceso constituyente dicen, no, miren, en temas penales no va a haber problema. Esto se va a limitar a justicia vecinal, cómo resuelven ellos de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su idiosincrasia, su cosmovisión, etc. El tema, y con justa razón algunos dicen, ¿qué pasa con pueblos que hace poquito fueron reconocidos como el pueblo chango? ¿Cuál es la costumbre de ese pueblo? ¿Cuál es la forma en que, o cuál es el derecho que ellos tienen para resolver determinados temas? Es como lo que se entiende como el derecho consuetudinario, que es como la costumbre, es la fuente del derecho. Es decir, han pasado muchos años, ¿cierto? 100, 200, 300 años en que un pueblo determinado resolvía un aspecto de su vida de tal forma. Si tenían un problema de tierra, se resolvía recurriendo, no sé, a un líder, ¿cierto?, del pueblo. Entonces, estoy solamente dando como ejemplo como abuelo de pájaro. Entonces, ¿qué pasa con estos derechos o derecho consuetudinario, costumbres en pueblos que recién están apareciendo como el pueblo chango? Entonces, ahí han surgido dudas de cómo se va a regular el sistema de justicia indígena. Lo cierto es que se va a tener que limitar a los principios constitucionales, ¿cierto? O sea, no van a, si a un pueblo se le ocurre decir, no, mire, es que esto se resuelve con un duelo a muerte, por darle un ejemplo burdo, eso no podría ocurrir porque la propuesta de nueva constitución incluye los tratados internacionales, los derechos fundamentales, entonces eso no tendría cabida. ¿Ya? Y tienen como último órgano de resolución de todo, de igual forma a la Corte Suprema. A nuestro parecer también existe, a mi parecer más bien existe un excesivo resguardo de los derechos y preferencias de algunos derechos de los indígenas, que es cierto, se tenía que hacer un reconocimiento, pero en algunas materias hay un reconocimiento exacerbado de derechos de pueblos originarios. Esto recorre toda la Constitución. Yo les leí desde el artículo 1, desde la plurinacionalidad, tomé hasta de todo lo que leí, ¿cierto? Hasta el artículo 307 que habla del sistema de justicia, y luego las diversas instituciones que tienen que tener escaños reservados, la consulta y la necesidad de consentimiento indígena para las reformas constitucionales, en los derechos que a ellos les puedan involucrar les puedan afectar. Entonces, en los temas de pueblos originarios hay una excesiva regulación, en mi opinión, ¿cierto? Y que no ocurre en otras cosas, no ocurre en otras materias. Pensemos, por ejemplo, nosotros mismos lo que es como el pueblo cristiano, el pueblo evangélico o protestante, como se quiera denominar, es cerca del 20%. Son como 3 millones, alguno me podrá corregir después, de cuántos son los cristianos, y la verdad es que la regulación que se hace en nuestro caso, por ejemplo, son 2 artículos en cuanto se asegura la libertad y la libertad de creencias religiosas. Entonces, ahí uno ve de que el proceso constituyente quiso regular temas que a ellos les parecían importantes y lo regularon con la debida extensión, la educación, la salud, los pueblos originarios, los derechos sexuales que han establecido. Entonces, y los otros temas que no fueron tan relevantes, no, parte ahí un poco, y esto es parte de mi crítica, es como, no, es que esto se desprende no, es que esto está en el Tratado Internacional, no hay una buena regulación en aspectos que a nosotros, por ejemplo, no nos importa. Entonces, como opinión personal, esto lo digo para entenderlo. Eh, ya esto solamente lo denuncio, los dejo ahí señalados. Otros derechos sociales reconocidos, se pone en rango constitucional los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el artículo 26, para que usted lo revise. Las personas en situación de discapacidad en el artículo 28. Qué importante eso en el sentido de que estos derechos ya estaban de alguna forma en los tratados internacionales reconocidos y ratificados en Chile, pero no estaban en la Constitución. Entonces hoy día se les da un rango constitucional. De alguna forma, uno puede encontrar positivo estas cosas. Las personas en situación de discapacidad, si se les va a asegurar una accesibilidad universal, que puedan en cualquier parte desenvolverse cómodamente, eso es algo positivo. Si uno lo ve también en temas laborales, por ejemplo. Hoy día existe una ley, ¿cierto?, que establece que cierto porcentaje se tiene que incluir, se tienen que contratar a trabajadores en situación de discapacidad. Y eso es casi por cumplir la norma.
¿ya? No existe una real, ¿cierto?, inclusión en esas materias. Los derechos de los animales, los derechos sexuales y reproductivos que los tratamos, los derechos de los consumidores, etc. Ahí usted lo puede revisar en la propuesta de nueva constitución. Entonces, la pregunta es, de acuerdo, analizando solamente los temas sociales, ¿cierto? Ahí usted, esa pregunta se la tiene que hacer usted. ¿Apruebo o rechazo? Hoy día yo, la verdad, he dado en ciertos casos mi opinión, le pido las disculpas si ha sido como que casi que estableciendo ya una postura definida en algunos temas, eh, pero solamente para, en general, la información que se entregó no está sesgada, sino que se está haciendo atención a lo que dice la propuesta y a partir de eso se emite una opinión en algunos casos, que puede ser positiva, en otras negativa. Lo importante es que no todo es blanco y negro, ¿ya? Entonces, por lo mismo, si, o quizás para usted sí, también está en su justo derecho. Si usted con que hayan 3, 4 normas que en verdad eso no lo puede aceptar y eso basta para rechazar, está en su justo derecho, lo importante es que vaya a votar. Pero si la verdad usted sopesa y dice, ay, que mira, esto está malo, pero la verdad hay hartas cosas buenas en este punto, y le sirve para aprobar, bueno, es un tema suyo que yo no lo voy no le voy a infundir que vote apruebo o rechazo. Así que muchas gracias, disculpen la extensión, la idea era demorarse menos, pero son varios temas y quedaron muchos temas ahí dando vuelta que ojalá usted los lea en la propuesta de nueva constitución y se vaya haciendo una idea porque queda tiempo todavía. Muchas gracias a todos. Perfecto, gracias hermano Eduardo. Hay preguntas, les doy la oportunidad también para que vayan escribiendo sus preguntas a todos los que están hoy día conectados, que desde ya les doy las gracias por su asistencia. La primera pregunta dice la pastora Yamile, dice, ¿en la nueva propuesta siguen existiendo los subsidios de vivienda o desaparecen? Por ejemplo, una pareja joven desea hacer de un patrimonio, pero sus condiciones económicas aún no le permiten acceder a créditos y la única manera de acceder a la casa propia es por medio de subsidio. ¿Puede seguir teniendo esta opción o solamente al uso de la propiedad del Estado sin derechos heredables? Ya, bueno, es que eso fue explicado en el primer apartado, en el artículo estableció como el derecho a la vivienda, el artículo 51, ¿cierto? Y que la ley, ¿cierto? El Estado va a tener que establecer políticas públicas de cómo se refiere esto. Haciendo en la comparación, la Constitución actual no habla de subsidios, ni siquiera se remite al derecho a la vivienda. No existe, usted puede leer la Constitución actual y no existe un derecho a la vivienda. Sin embargo, existen políticas públicas que han establecido el subsidio, ¿cierto?, habitacional en sus diversas categorías para poder otorgar una casa. Hoy día, ¿cierto?, la propuesta de nueva Constitución ya establecería constitucionalmente ese derecho que tienen las personas a una vivienda. Y por lo tanto, todo pareciera indicar que los subsidios, que son políticas públicas, ¿cierto?, seguirían existiendo, ¿cierto? Pero además de eso, como para la compra de casas, se tendrían que fortalecer otras políticas sociales, además de la compra por subsidio, la de los arrendamientos, la de establecer proyectos habitacionales que se entregan en comodato, por ejemplo. También hay algunas propuestas municipales que han hecho como las inmobiliarias populares, que establecen, ¿cierto?, proyectos habitacionales que se le entregan a las personas de acuerdo a su situación socioeconómica y que no se les entrega el dominio, no son dueños, pero sí pueden vivir en ese lugar. Es decir, en el fondo no se le va a quitar, a priori, no va a dejar de existir los subsidios habitacionales porque ha sido una de las formas de contribuir a este derecho a vivienda, en el fondo. Perfecto, muchas gracias. Existe una pregunta también del hermano Cristian. Dice, sabemos que el adoctrinamiento del móvil y la comunidad LGBTI más estará muy presente en el material de educación sexual de los estudiantes. Esto es un tema absolutamente antivalórico. ¿Qué debemos considerar al momento de votar para esta nueva constitución? Ah, ya, era un comentario. Dice, en la propuesta de nueva constitución, al darle tanto foco a la salud pública, que sabemos es muy deficiente, ¿puede haberse afectado el nivel de atención, beneficios y convenios de la salud privada? Ya, sí, yo ahí, es cierto, yo creo que sí, que la verdad es que va a ser un tema de discusión, la verdad, en la ley,
porque claro, hoy día en el sistema privado existen, con la ISAPRE, ¿cierto? Y las clínicas, establecen muchos convenios. Existen áreas ejecutivas que se dedican a establecer convenios con diversos centros, es tener copagos cero en distintas cosas. Entonces, eso, la verdad, vamos a ver si sigue existiendo en base a este nuevo sistema que se propone. Eh, yo creo que hay dudas razonables en cuanto primero al financiamiento, eh, y que a la larga va a ser tema de discusión. Lo cierto es que van a ser un año y medio, si no me equivoco, para poder establecer este sistema. Y sí, claro, se le quiere dar un valor a la salud pública, es cierto, lo decíamos, y parte de la discusión va a ser cómo llegamos a los temas puntuales, las listas de espera, la posibilidad de una consulta médica rápida, una buena infraestructura en el sistema público, cómo rescatamos ciertos profesionales del mundo privado y los llevamos también al público que sea igual de competitivo. Son temas que van a quedar ¿cómo se llama esto? En la discusión, y que yo veo difícil, la verdad. A mí me cuesta un poco, no lo puedo vislumbrar tan claro ahora, y va a ser un tema que de seguro va a tener harto debate. Perfecto. El hermano Javier Mesa pregunta, al inicio de la charla se indicó de que la nueva constitución va a propender o indica que va a haber un Estado solidario. La actual constitución dice que el Estado es subsidiario. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ya. Bueno, la actual constitución expresamente no dice el Estado chileno es subsidiario, eso no lo dice, ¿ya? Se ha desprendido de diversos valores, o sea, perdón, de diversos artículos. Dentro de los primeros artículos uno lo va a encontrar en el fondo de que, y lo que hace alusión, ¿cierto? Es de que el Estado va a actuar, ¿cierto? O sea, les va a dar a estos grupos intermedios las posibilidades de actuar en diversas áreas, y que el Estado en el fondo actúa subsidiariamente en aquellos aspectos de los derechos de la sociedad, en los cuales los privados no participan o no lo hacen de buena forma. Es por eso que en general existen muchos entes reguladores para regular, ¿cierto? Las instituciones privadas, ¿ya? Por ejemplo, la CMF, que es en cuanto que regula el mercado financiero, ¿cierto? Que se preocupa de las aseguradoras, las superintendencias que se dedican a fiscalizar, por ejemplo, la superintendencia de salud, las clínicas privadas, las públicas, etc. ¿Ya? Entonces, efectivamente, eso es como la subsidiariedad. No se hace cargo de todo, sino que le entrega la posibilidad a los privados de resolver muchos de esos temas. La solidaridad, en cambio, establece de que el Estado, ¿cierto?, tiene ese deber, ¿cierto?, de actuar, ¿cierto?, y de propender a garantizar derechos sociales, en términos muy sencillos. Es decir, si yo establezco un derecho a la vivienda, no se lo relego a los privados para que ellos se preocupen de propender, ¿cierto? Y yo darle las condiciones. No, el Estado tiene el deber, ¿cierto?, de actuar, ¿cierto?, en ese derecho a la vivienda. En el derecho a la salud lo mismo. Por eso, ¿cierto?, se intenta de que se fortalezca lo público. Lo público es lo parte del Estado. En la educación lo mismo, ¿cierto? Entonces, que no se le entregue simplemente a los privados, a los particulares subvencionados, este deber, y yo simplemente me dedico a fiscalizar, sino que ahora el Estado tiene el deber de asegurar, ¿cierto?, que esa educación, la salud, las pensiones, la vivienda, los derechos de X personas, etcétera, el Estado los tiene que garantizar. A eso se refiere la solidaridad, y el Estado toma ahora una relevancia total. Es como el capitán del equipo, por decirlo de alguna forma. Ya no es el que está afuera apoyando el equipo, sino que ahora ya entra a jugar y el que manda el juego en el fondo. Perfecto. Ahí le escribí a todos a ver si es que ponen sus consultas, aprovechen de preguntar. Esta es una buena instancia, así que esperemos que puedan hacer las consultas, y si no, bueno, serán respondidas en la próxima sesión, si es que en este caso las hubiese. Bueno, yo solo agradecer de momento a nuestro hermano Eduardo por esta charla, ha sido muy interesante, bastante clara. Y quisiera saber si es que está nuestro pastor Oscar Abello por ahí.
Parece que está, si está escuchando, está muteado. Ya, parece que no está en este momento. Pastor Juan Carlos, ¿usted nos podría despedir con la bendición, por favor? Amén, que el Señor nos bendiga, ¿no? Agradecer a nombre de la iglesia, de la agrupación, a nuestro hermano que ha estado llevando esta charla, y vamos a hacer una oración al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Alabamos y bendecimos tu nombre porque por la vida de nuestro hermano Eduardo, que tú lo has usado, Señor, para orientarnos en esos temas tan importantes. Parecen mundanos, pero nosotros estamos en el mundo, Señor, y tenemos que ser sal de la tierra. Señor amado, Dios misericordioso, te ruego que le sigas dando gracias a mi hermano para que las próximas charlas nos siga orientando, Señor. Y nosotros, los que estamos escuchando, podamos asimilar estas ideas, asimilar estos conceptos, Señor, y poder confrontarlos con nuestros principios, nuestros valores, y de esa forma poder responder el día que corresponde ir a la votación. Padre justo, damos gracias por tus bendiciones, damos gracias por tu misericordia, y te rogamos, Señor, que por misericordia te quedes en cada uno de los hermanos que están en sus hogares, escuchando esta charla, Señor. Sigue acompañándoles, guardándoles, protegiéndoles. Por misericordia rogamos tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que el Señor nos bendiga. Bueno, los dejamos cordialmente invitados para la próxima sesión. Esta será el día viernes 26 de agosto a las 20 horas. Y el tema que en este caso se va a tocar van a ser las instituciones en la propuesta constitucional. Así que el Señor los bendiga. Le agradecemos una vez más a nuestro hermano Eduardo y también a todos los conectados. Que tengan buen día sábado. Muchas gracias. Luego. Adiós. Bendiciones, gracias.